Péndulos que vibran en fase. Dos péndulos vibran en fase si al iniciar la oscilación simultáneamente y desde el mismo punto de partida van y vuelven al punto de partida simultáneamente, pasando por los mismos puntos de la trayectoria. Tenemos aquí entonces 6 péndulos y voy a ponerlos a oscilar simultáneamente. Entonces voy a moverlos de la posición de equilibrio hacia este lado a todos y luego los voy a liberar. Y ahí notamos entonces que este péndulo, el más largo, se mueve más lentamente y este, el más corto, se mueve más rápidamente. Mientras que estos que tienen la misma longitud se mueven simultáneamente. Es decir, que estos péndulos de la misma longitud vibran en fase. Parten desde el mismo punto y recorren los mismos puntos de toda la trayectoria. Entonces tenemos péndulos que tienen la misma longitud. Y sabemos que si dos péndulos tienen la misma longitud, tienen el mismo periodo de oscilación. O sea que tenemos que los péndulos que vibran en fase tienen el mismo periodo. Y por consiguiente, tienen la misma frecuencia. Entonces tenemos péndulos que vibran en fase producen resonancia. Esto es un fenómeno de carácter ondulatorio, o sea que amplío el concepto de los péndulos a los movimientos de carácter ondulatorio. Dos ondas entran en resonancia cuando en el camino de propagación se encuentran y sus fenómenos se refuerzan, de tal manera que iniciando para el primer fenómeno tiene una amplitud A, el segundo fenómeno tiene una amplitud, perdón, el primero tiene una amplitud A sub 2, el otro tiene una amplitud A sub 1 y los dos se suman encontrando una amplitud resultante, una amplitud mucho mayor. Entonces vemos que estos dos fenómenos se refuerzan, vibran en fase. Esto se da porque tienen el mismo periodo de oscilación y coinciden en los puntos donde vibran. De tal manera que la amplitud resultante es el refuerzo o el resultado de la suma de las otras dos amplitudes. ¿En qué se nota esto? En una mayor amplitud. Este X es la elongación que mide todas las posiciones por las que pasan las partículas en ese momento en que están vibrando. O sea que estamos hablando de la vibración que produce una onda y cómo ésta se puede reforzar al encontrarse con otra que vibre en fase, que tiene obviamente el mismo periodo y la misma frecuencia. Podemos notar entonces que este fenómeno se puede pasar, este fenómeno de resonancia lo podemos ver en los péndulos. Entonces miremos cómo se notaría esto en los péndulos. Entonces tendríamos acá que trabajar con los péndulos que tienen la misma longitud. Entonces voy a separar los que tienen diferente longitud y voy a trabajar únicamente con los péndulos que tienen la misma longitud. Primero voy a trabajar con estos. La manera de oscilar debe ser en esta dirección, o sea, perpendicular a la cuerda y no paralelo a la cuerda. Entonces, si yo tomo este fenómeno, vamos a mirar qué pasa si pongo a oscilar este de acá. Entonces lo que notamos es que después de un momento, este que estaba quieto empieza a oscilar. Es decir, que este péndulo que inició el movimiento le transfiere la energía a esa cuerda, esta cuerda la transfiere la energía y finalmente hace oscilar al que tiene la misma longitud, reforzando el movimiento y produciendo oscilaciones en este péndulo. De tal manera que estos dos péndulos finalmente entran en resonancia. Entonces tenemos una aplicación de la resonancia en péndulos. Y voy a hacer el mismo fenómeno, lo voy a mostrar para los otros dos péndulos.
más pequeños. Entonces voy a poner a oscilar este y este lo dejo quieto. Entonces comenzamos. Y aquí vemos ya que este péndulo empezó a oscilar, ¿sí? Produciendo entonces resonancia. La energía se transfiere por la cuerda y llega y hace que el péndulo, que tiene la misma longitud, entre en resonancia y finalmente empiece a vibrar junto o acopladamente con el otro péndulo. Este fenómeno, hay que aclarar, es la forma también en que están vibrando los péndulos. Hago la aclaración porque les puedo mostrar el siguiente fenómeno para terminar. Porque la cuerda, yo puedo hacer vibrar la cuerda y ver qué pasa en el fenómeno y no hacer vibrar los péndulos como tal. Pero entonces yo puedo hacer vibrar la cuerda de dos maneras diferentes. Una en esta dirección perpendicular, o puedo hacerla vibrar en esta dirección horizontal. Entonces voy a comenzar por la vibración vertical. Esto. Ahí lo que vemos es que los péndulos se mueven para arriba y para abajo, pero no se produce oscilación como tal. Pero si hago vibrar la cuerda en la dirección en que de manera natural oscilan los péndulos, entonces miremos qué pasa. Entonces inmediatamente los péndulos que tienen la misma longitud empiezan a oscilar simultáneamente, lo mismo que estos dos. Mientras que estos mantienen sus oscilaciones mínimas, pero no se acoplan con ninguno de estos péndulos. Entonces tenemos resonancia en péndulos que tienen la misma longitud. Muchas gracias.